diseminado el uso de dietas crudas, es uno de los mitos, ¿sí? En mascotas, precisamente pensando en que ellos son carnívoros facultativos, siendo que esto no es así. Ya vamos a ver que ellos realmente son omnívoros, por lo menos los perros, mientras que los gatos sí son carnívoros estrictos. Entonces ese es uno de los mitos, ¿sí? Los perros son carnívoros facultativos, es un mito. Los perros son omnívoros y ya vamos a ver cómo fue que ellos evolucionaron y por qué se clasifican actualmente como omnívoros. Lo otro es el consumo de alimentos crudos, ¿sí? Entonces, otra de las, digamos, tendencias por parte de algunas personas es que los animales, las mascotas pueden consumir alimentos crudos, ¿sí? ¿Ellos en qué se basan? Pues que realmente en la época que ellos eran salvajes, cazaban y consumían ese alimento crudo, ¿sí? Pero actualmente eso también ya está evidenciado que esto trae riesgos fitosanitarios y consumo de sobras, que esto va a generar desequilibrios nutricionales. Dentro de los principios de bienestar animal son 5 principios, que el primero es libre de hambre, sed y desnutrición, ¿sí? Ahí es donde encaja. Entonces, aclarar todos estos conocimientos nutricionales para que nuestros animales no estén en desnutrición, o lo contrario, que es lo que también se está presentando actualmente, que por excesos, ¿sí?, se están llevando a problemas, a alteraciones orgánicas como obesidad. Entonces, este es uno de los principios fundamentales de bienestar animal. El segundo, que es libre de temor y angustia. Tercero, libre de molestias físicas y térmicas. Cuarto, libre de dolor, de lesión y de enfermedad. Si pensamos entonces que es importante tener claros los conocimientos para que por esos desconocimiento o tal vez un concepto errado sobre nutrición se pueda llevar a los animales hacia obesidad, y esto ya es una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la tendencia de la nutrición, no solamente en animales de producción, sino en animales de compañía? Que es nutrir, alimentar con un balance según requerimientos nutricionales, ¿sí? Actualmente se habla de un concepto que es la nutrición de precisión. ¿Qué es esa nutrición de precisión? Que ya vamos a ver más adelante cuando veamos cuáles son los requerimientos nutricionales de los animales o qué debemos evaluar para dar una dieta individualizada. Y es que el animal tiene un peso específico, el animal tiene una actividad física o no tiene actividad física, el animal está en una fase fisiológica, y son todas esas variables las que hay que analizar para poder decir exactamente cuánto debe estar comiendo diariamente mi animal. ¿Para qué? Pues porque precisamente es importante evaluar que hay un rango óptimo de nutrientes que debe estar consumiendo el animal para no degenerar en deficiencia, caso se dé menor cantidad, o en toxicidad o exceso, que ya degeneraría en obesidad, o en toxicidad cuando se manejan desequilibrados principalmente minerales o vitaminas. El gato, en la época que comenzó a acompañar al ser humano, el ser humano comenzó a ver la aptitud que tenía para control de plagas, ¿sí?, para control de ratones. Dicen algunos dentro de las teorías que, por ejemplo, en los viajes largos en barco llevaban a los gatos, porque como en estos viajes tan largos pues tenían que llevar gran cantidad de alimento y podían, pues, o habían ratones, entonces ellos se iban a encargar de controlar estas plagas, ¿sí? Y parte del pago que les daban a los gatos por su ayuda era pescado, ¿sí? Entonces por eso es que ellos tienen esta tendencia a consumir, primero que son carnívoros estrictos. Entonces ellos no evolucionaron hacia consumir una gran cantidad de carbohidratos. No quiere decir que no consuman, sí consumen, ¿sí? Pero
sus requerimientos nutricionales están dados principalmente hacia la proteína y proteína de origen animal. Entonces aquí ya vamos a ver algunos detalles sobre la morfofisiología del tracto digestivo de perros y gatos. Entonces, pues, recordando un poquito sobre el tracto digestivo, pues el tracto digestivo es un tubo, ¿cierto? Es un tubo con su apertura en la boca, su apertura inicial y la final, que es el recto, ¿sí? Es un tubo que se va ampliando en diferentes cavidades, como el estómago, posteriormente el intestino delgado, que sabemos que existen 3 porciones, que es el duodeno, yeyuno, íleon, posteriormente viene el ciego y luego viene el colon. ¿Qué características tienen especiales estas dos especies? Y es en el estómago, como ellos, y eso sí, una característica que mantuvo el perro es que el estómago tiene una capacidad de dilatarse, de expandirse. ¿Por qué? Porque como antiguamente entonces ellos cazaban, consumían su presa y permanecía, prácticamente la tragaban, porque los perros y gatos pues ellos no hacen un proceso de maceración, a pesar de que el perro es omnívoro, él no hace un proceso de maceración de la comida como lo hacemos nosotros, que también somos omnívoros, que para eso tenemos los premolares y los molares, y que las partículas tienen que llegar finamente molidas al estómago para que haya acción enzimática. En el caso de los perros y gatos, pues ellos prácticamente degluten el alimento, ¿sí? Entonces en el estómago, una de sus características para ambos es que tiene capacidad de expandirse, ¿sí? Por eso en el caso del perro podría dársele una sola alimentación al día, no hay problema con eso, podría, pero como nosotros hemos educado a los animales de acuerdo a nuestros hábitos también, que si comemos 3 veces al día, pues ellos también queremos que coman 3 veces al día, ¿sí? Es más por nuestra necesidad que por la necesidad del perro, pero él perfectamente, su estómago se dilata, podría recibir su ración diaria una sola vez al día, a diferencia del gato. El gato sí requiere, porque como él cazaba pequeñas presas, ¿sí? Durante todo el día, entonces asimismo su hábito es que consuma pequeñas cantidades de alimento durante el día. Que identificar que el alimento tiene una serie de nutrientes y que el individuo tiene una serie de requerimientos para sus células, tejidos, órganos, sistemas, y es para que esos requerimientos permanezcan en homeostasis, en equilibrio, en balance. Y ese alimento, entonces si vemos aquí nuestra pirámide, pues tenemos como principal el agua, pues considerando que somos casi que 60, 65, 70% de agua, entonces es uno de los nutrientes importantes. Hay algunas escuelas de nutrición que dicen que el agua no es nutriente, eso sí ya, otros dicen que sí, pues porque cumple diversas funciones vitales, entonces los que dicen que no es un nutriente se pegan de que no produce energía, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues acá está catalogado, yo lo catalogo como dentro del principal nutriente. Están los carbohidratos, proteínas y grasas, que todos estos 3 generan energía. Las proteínas, que además de generar energía, pues tienen múltiples funciones, ¿sí? Una de las funciones, recordemos, de transporte de sustancias importantes como la hemoglobina, ¿sí? Transporte de oxígeno. Son transportadoras también de nutrientes, en el caso de los lípidos, entonces gracias a las proteínas de la sangre transportan colesterol, y el colesterol es precursor de varias hormonas de tipo reproductivo. Y la grasa, pues que es su principal función, pues es fuente de energía, minerales y vitaminas, que independiente de que estén aquí en una proporción menor, pues cumplen funciones importantísimas
a nivel de metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos. Se requieren en pequeñas cantidades, pero son fundamentales. Entonces, para hablar un poquito de algunos de los nutrientes importantes en perros y gatos, pues el agua. Entonces decíamos que el agua es fundamental, pues porque es el que en el caso de la sangre es el que lleva cantidad de células importantes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, transporta lípidos, transporta proteínas, transporta la albúmina, que es una proteína muy importante. El agua, entonces en los perros, pues y en los gatos, pues es consumida a nivel de bebida o de la comida, ¿sí? Entonces aquí dependiendo del tipo de alimento, en gatos también sucede lo mismo, dependiendo del alimento, si es alimento húmedo, ya ahí hay una parte de agua que está consumiendo de sus requerimientos. Hay otra agua muy importante a nivel de metabolismo, que es conocida como el agua metabólica, ¿sí? Entonces, cuando en ocasiones por alguna circunstancia que el animal no haya consumido agua, uno de los mecanismos de homeostasis que hace cualquier ser vivo es generar agua metabólica. Dentro de todos los procesos metabólicos se genera algo de agua y ese agua puede ser utilizada en caso de necesidad de deprivación de agua, ¿no? Que no lo ideal es que también se suministre de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos del animal, la cantidad de agua de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pero en dado caso, una fuente importante es esta agua metabólica cuando hay ayuno de agua. Ya la proteína, entonces, tiene, como decíamos, infinidad también de funciones, pero aquí es importante entonces destacar que la proteína, en cuanto al suministro en dietas, está muy asociada a lo que conocemos como los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el animal no es capaz de sintetizar, ¿sí? Entonces tiene que ser suministrado en la dieta. Aquí en este caso, entonces, observemos que estos aminoácidos que están aquí internamente, que son isoleucina, leucina, valina, metionina, cisteína, lisina, fenilalanina, tirosina, triptófano, treonina, son aminoácidos esenciales para humanos, perros y gatos, ¿sí? Ya la histidina y la arginina son esenciales exclusivamente, o sea, adicional a estos, son esenciales también en perros y gatos. Y la taurina es esencial en el gato, ¿sí? Entonces, adicional a estos, al gato tenemos que suministrarle taurina. ¿Por qué? Porque entonces ellos no son capaces, no tienen las enzimas para producirlos. Entonces, deben garantizarse en la dieta. Vamos a ver algunas funciones de estos aminoácidos porque son tan importantes. Entonces, metionina y cisteína, pues importante para la formación de la queratina y crecimiento del pelo. Fuentes donde podemos encontrar esa metionina y cisteína: pescado, huevo, caseína. Vamos a ver algunas funciones de estos aminoácidos porque son tan importantes. Entonces, metionina y cisteína, pues importante para la formación de la queratina y crecimiento del pelo. Fuentes donde podemos encontrar esa metionina y cisteína: pescado, huevo, caseína. La taurina es conocida por taurina porque donde se descubrió fue en la bilis de bovinos, Bos taurus, ¿sí? Fue la primera vez donde lograron aislarla, entonces por ello se tomó el nombre de taurina, Bos taurus, que son los bovinos aquellos que no tienen giba. ¿Qué funciones cumple? Entonces está asociada a la visión, función reproductiva, funciones cardíacas también, tiene una función importante en el gato, función cardíaca. La lisina, que es esencial entonces en síntesis de proteínas, ¿sí? Ya en el crecimiento, en el tejido muscular,
es importante, hace parte de, además de otros aminoácidos, pero entonces para hacer las estructuras secundarias, terciarias de las proteínas, pues es importante esa lisina. ¿Qué característica tiene la lisina? Y es que es muy sensible al calor. Esto ya va a tener mucho que ver con el procesamiento industrial, entonces a veces cuando se toman fuentes de lisina y se coloca a temperaturas extremas, entonces se puede estar inactivando este aminoácido. Las proteínas en general, así como las vitaminas, necesitan un tratamiento térmico adecuado hasta ciertas temperaturas, porque después de esa temperatura tienden a desnaturalizarse y al desnaturalizarse va a cambiar su función química. Fenilalanina y tirosina, importante porque forman pigmentos de la piel según la raza, entonces estas son las que van a dar ese color negro, amarillo, dependiendo entonces la pigmentación, entonces hacen parte esa es una de sus funciones, además de la tirosina, pues que también hace parte de la síntesis de hormonas tiroides. No sé si ustedes han visto que en el caso de los gimnasios, aquellos hombres o bueno, mujeres también que quieran desarrollar más masa muscular, entonces consumen estos ácidos, estos aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Porque precisamente lo que aumentan es tejido muscular. ¿Cuáles son las fuentes? Carne bovina o ovina y aves. Histidina, que son precursores neurológicos, y de la histamina, ¿sí? Que es un importante vasodilatador. Las fuentes son tejido muscular, treonina, precursora del piruvato. Recordemos entonces que para que pueda la célula utilizar la energía proveniente de la glucosa necesita pasar por el proceso de glucólisis, que es la formación del ácido pirúvico, y para ello es importante entonces la treonina. Fuentes, el tejido muscular. Con respecto a las grasas, pues tenemos grasas saturadas y poliinsaturadas. Las grasas saturadas normalmente las vamos a encontrar o son de origen animal, ¿sí? Casi que la gran parte de las grasas de origen animal son saturadas, y las poliinsaturadas tienen consistencia de aceite, por eso son poliinsaturadas, que la principal fuente la vamos a encontrar en fuentes vegetales. ¿Sí? Y dentro de esas grasas importantes encontramos, en el caso de perros y gatos, importante el omega 3 y el omega 6, que su fuente la vamos a encontrar también en pescados. El pescado es una importante fuente de estos omega 3, que está asociado entonces a funciones a nivel del músculo, también tenemos funciones a nivel del intestino, funciones a nivel de riñón, de piel. Es muy importante que en la dieta se garanticen todos esos nutrientes de acuerdo a las exigencias nutricionales. Ya vamos a ver que esas exigencias nutricionales dependen de las características del individuo, y que entonces ese alimento sea completo y que tenga proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales. Esa exigencia nutricional entonces va a estar muy asociada, por eso es que estamos hablando de un concepto muy importante, que es la nutrición de precisión. No podemos generalizar, esa va a estar muy asociada a la edad del animal, al peso del animal, que en este caso en nutrición nosotros hablamos de peso metabólico. ¿Qué es el peso metabólico? Es la cantidad de nutrientes por área de superficie, ¿sí? ¿Por qué por área de superficie? Porque es que, como decíamos, que una parte del peso del animal es agua, y en esa agua pues no se requiere energía, son las células las que necesitan energía. Entonces es esa área de superficie la que tenemos que cubrir con esa energía. Entonces por eso se habla de peso metabólico, que ese peso metabólico tiene un factor de corrección si hablamos de perros o si hablamos de gatos. Entonces simplemente el peso elevado a ese factor de corrección, que en el caso de perros lo elevamos a 0,75 y en el caso de gatos lo elevamos a 0,67. Esto para calcular los requerimientos de energía. Al estilo de vida,
porque es importante ver que si un animal es activo, pues va a tener un mayor requerimiento de energía versus un animal pasivo. Al estado fisiológico es directamente relacionado al consumo de energía, si es un animal que está gestando, si es un animal que está lactando, y si está lactando, dependiendo el número de cachorros, va a producir una cantidad X de leche, y si pensamos la leche, dentro de la composición de la leche está la grasa, y la grasa es un compuesto altamente energético. Entonces de ahí la importancia también de calcular de acuerdo al número de cachorros. Si es un animal geriátrico, pues es un animal que también ya ha perdido alguna de sus capacidades, entonces ya es menos activo, ya sus sistemas requieren menos energía, entonces se debe de disminuir la concentración calórica. A la condición corporal, porque ya vimos entonces que ese animal, entonces dependiendo de su condición corporal, entonces, o más bien, es importante mantener la condición corporal. ¿Qué es mantener la condición corporal? Que ese animal tenga la cantidad de masa muscular adecuada a su edad, a su tamaño, y la cantidad de grasa, ¿sí? La cantidad de grasa para considerarlo que está en homeostasis, porque cuando se genera demasiada cantidad de grasa por malos hábitos alimenticios, pues entonces se va a degenerar en obesidad. Entonces es importante la evaluación de esa condición corporal. También es importante la evaluación de la condición muscular, porque es que la condición corporal y la condición muscular nos están hablando sobre el animal cómo está metabólicamente. Ya vimos que en procesos de ayuno pues él va a tomar esa grasa, y si ya se excede, o si ya no tiene grasa, pues va a tomar el músculo, ¿sí? Entonces son animales caquéticos. Entonces la condición corporal y la condición muscular nos están hablando mucho de la condición nutricional de la mascota. La condición médica, entonces ya decíamos si hay obesidad, cardiopatías, problemas renales, problemas hepáticos, neoplasias, que entonces ya en este caso se aplica la parte de la nutrición clínica acorde con cada alteración orgánica.